Vamos a hacer un poco de serenata, ¿qué les parece? Y luego regresamos. Bueno, ya que estamos haciendo el resumen de 2021, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue mi año musical. Y parte de ello me lo ha dado Spotify, que no es muy fiable por un motivo, porque Spotify yo lo oigo cuando estoy trabajando. Pero mucho tiempo al día oigo mi música a través de YouTube. ¿Por qué? Porque me gusta más la música en vivo, con sus errores y sus horrores, que la música grabada, que la música de álbum. Que hay álbumes maravillosos, que yo adoro álbumes enteros, cierto. Pero me gusta la música más de verdad, más humana, más imperfecta, si ustedes quieren, y al mismo tiempo más apasionada. Entonces, yo puedo ver videos, incluso videos musicales maravillosos, y sin embargo, a la hora de ver la misma canción tocada en vivo por la banda, prefiero la versión en vivo. Y así soy yo. Entonces, pero bueno, más o menos algo entre Spotify y lo que yo recuerdo que he estado viendo en YouTube este año, que es, dice Spotify que oigo más música que el 83% de la gente en España. Imagínense. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero bueno. Vamos a empezar con las bandas, grupos o personas que más he escuchado este año, según ellos. Y en primer lugar están O'Reilly and the Paddy Hats, que es un grupo de folk celta, o de punk celta, perdón. No sé por qué se llama punk celta. No es céltico, en realidad. No es irlandés, pero no forzosamente es irlandés, sobre todo porque sus practicantes son de todo el mundo. O'Reilly and the Paddy Hats son alemanes. El grupo al que acabo de entrevistar, que no he puesto la entrevista porque pensé que a fin de año nos iba a haber menos gente y quiero darles difusión, porque por eso decidí pasarlo hasta enero, que es el Pony Pisador, pues es un grupo de Barcelona. Me acaba de mandar sus discos, por cierto, Ticket to Happiness, que es un grupo también alemán. Hay grupos italianos, franceses, checoslovacos, no, pero ya no existe, checos, eslovacos, polacos, rusos, que hacen esto que llamamos genéricamente punk celta, y ya. Y O'Reilly and the Paddy Hats es el que más escuché este año, y en ese género. Luego, lo que más escuché fue A The Warning, que es sobre todo notorio porque solo tienen 2 discos, bueno, tienen dos LPs y 2 EPs. Sin embargo, los he estado oyendo obsesivamente y los reconozco. Y en tercer lugar, Siobhan Miller. Es una voz escocesa que a mí me enloquece, me fascina. Llevo años oyéndola. Es de una dulzura, de un compromiso social al mismo tiempo tan grande. Es todo lo que uno quiere oír de una voz. De estas voces escocesas, que lo decía yo el otro día, no dependen tanto de estas florituras del enorme rango que canta 5 octavas o 4 octavas y media, sino en la expresión y en la dulzura, porque la música además no es tan exigente en ese tipo de virtuosismo, pero el virtuosismo de contarte las cosas de modo que las sientas. Y a veces cuando te cantan en escocés gaélico, que dices tú, pues no lo entiendo, no entiendo la letra, pero entiendo la música, y entiendo la voz, y entiendo lo que está sintiendo la cantante. Con Siobhan Miller me pasa esto mucho. Siobhan Miller, perdón. Luego, en el terreno del rock también, Larkin Poe, las 2 hermanas, Megan y... Fíjate que curioso, los 2 grupos de rock son de hermanas. The Warning son 3 hermanas, y Larkin Poe son 2 hermanas. Rebecca y Megan Lovell, que las escucho obsesivamente también desde hace muchísimos años, pero ya las conocí. Yo lo comentaba, las conocí hace unos 15 años, cuando todavía con su hermana mayor tenían una bandita de bluegrass que se llamaba The Lovell Sisters, las hermanas Lovell, y cuando la hermana se retiró de la música y se casó, ellas decidieron emprender otro camino por el lado del blues, el blues rock y el rock de raíces. El otro grupo que escucho obsesivamente es The Outside Track, que es un grupo de folk
con un sonido tan absolutamente identificable. Tienen varios discos. Y entonces, cuando Spotify te crea estas listas donde una mezcla para ti, está muy bien, es una mezcla y no sé quién viene en la mezcla, yo estoy oyendo, estoy trabajando, estoy haciendo otra cosa, y de pronto me pasa si yo oigo una canción, no me la sé de memoria todas todavía, digo, wow, qué bien está eso, ¿de quién será? The Outside Track. Uy, qué bien está eso, ¿de quién será? The Outside Track. Oye, el arpa, qué manejo del arpa tan bonito, The Outside Track. Oye, la flauta. Entonces me pasa muchísimo con The Outside Track. Recomiendo, ya he recomendado en este espacio a este grupo. Y finalmente, el que más estoy escuchando del blues, pese a lo que van a ver después, es a Mick Clark, que es un histórico. Mick Clark lleva toda la vida haciendo blues, pero lleva toda la vida haciendo blues maravillosamente bien. De ahí en fuera, ¿cuáles son los álbumes que yo les recomiendo este año? Ya que estamos en esto, bueno, pues vamos a empezar con algo de folk. Esto es Marigold de The Fire. The Fire es un trío de violín, gaita y guitarra, con una fuerza, con un impulso maravilloso. Y Marigold es una de las cosas que estoy oyendo también continuamente. Luego, tenemos en el mundo del folk también a Iona Five. Iona Five es otra cantante escocesa, muy jovencita. Pusimos algo de ella aquí 2 veces. Primero cuando cantó la canción Europa, la despedida del Reino Unido a Europa por parte de quienes querían quedarse en Europa, pidiendo desde Escocia que a Escocia le guardemos un lugar en Europa porque pronto van a volver. Es una chica deliciosa, es una chica maravillosa, y hizo este Poor Ditching Boy, que es una preciosidad, es su sencillo de este año, pero lo recomiendo muchísimo. Del mundo del folk, del punk celta, hay tres cosas que escuché de manera enormemente insistente, que es Flatfoot con esto que se llama Sorry, Flatfoot 56 con esto que se llama Sorry, The Dropkick Murphys, que es un grupo de Nueva York, por cierto, de los que Spotify me dice que he escuchado 2 canciones de manera incesante: Queen of Suffolk County, la reina del condado de Suffolk, y The Middle Finger. Y Middle Finger es el dedo medio, el dedo que nos puede enseñar. Es una canción maravillosa de alguien como yo, es que se ha metido en líos toda la vida porque nunca ha podido dejar de enseñarle el dedo a quien se lo merece, y entonces se la ha pasado metido en líos. Y me recuerda tanto a un tipo que yo conozco que cuando estoy en el espejo lo veo siempre. Entonces oigo muchísimo The Middle Finger, que es canción. Todos son álbumes y sencillos y canciones de este año. También del punk celta, The Rumjacks, con esta maravilla que es el álbum Estia, del cual yo escucho Sainted Millions, que es una de las canciones que más he escuchado. The Rumjacks tenía un cantante que era un tipo problemático, que acababa en la cárcel, que golpeaba gente, que era un grandioso cantante, pero un tipo de lo más desagradable. Y ha entrado un nuevo cantante que además está componiendo canciones que los Rumjacks nunca habían cantado, y están haciendo cosas absolutamente maravillosas. Uno de los tipos que más quiero yo en el mundo y que está a la mitad entre el rock y el blues es Popa Chovy. Sí, así de loco está. Pero no se fijen, es uno de los mejores guitarristas del mundo. Y en este álbum que se llama precisamente el sombrero de papel aluminio, el sombrerito de papel aluminio, hace 2 canciones sobre la pandemia que me encanta. A mí me cae muy bien. Cuando hace cosas en Facebook y está haciendo transmisiones en vivo, comentamos cosas, y es un tipo que interactúa con sus fans, y eso siempre se agradece mucho. Entonces hizo la canción, el sombrerito de papel aluminio, burlándose de conspiranoicos de todo tipo, y en el vídeo el personaje que aparece por todos lados es una caricatura de Donald Trump. Y luego hizo otro que se llama Vacúnate, y que es muy importante. Entonces el Popa Chovy es un genio, además toca la guitarra de una manera tan extraordinariamente maravillosa. Tiene una versión del Aleluya de Leonard Cohen en la guitarra que te arranca las lágrimas, así con esa cara de loco que tiene mi queridísimo Popa Chovy. Y si entramos ya en el blues, por supuesto, uno de los álbumes de blues del año es el de Joan Shaw Taylor, The Blues Album. Joan Shaw Taylor es una guitarrista británica de blues que ha hecho discos maravillosos. Canta con una voz rasposa, dura, de contralto, o sea, más grave que aguda.
y tiene una capacidad guitarrística extraordinaria. Entonces, durante mucho tiempo estuvo pensando en hacer un álbum con blues clásicos, o sea, no escritos por ella. Finalmente hizo este año, que es The Blues Album, el álbum del blues, producido por Joe Bonamassa, que además toca con ella aquí. Joe Bonamassa me parece que son los sujetos fundamentales en el blues actual. Y en segundo lugar, muy cercano, está Samantha Fish con este álbum que se llama Faster. Samantha la conozco hace muchísimos años, es una gran guitarrista de blues, pero que está ahora buscando caminos diferentes dentro del blues y del blues rock, y con una estética que retomó de los 50 y claramente de Marilyn Monroe, que a veces es un poco inquietante, pero que toca lo que ustedes quieran tocar, y además suele acompañarla a uno de los mejores, y se me va a olvidar su nombre ahora, uno de los mejores bajistas del blues que hay en el mundo actualmente. No me acuerdo de su nombre, qué barbaridad, qué vergüenza, pero su bajista es extraordinario. En los vídeos véanlo, yo lo siento mucho, de verdad. Y luego tenemos, por supuesto, el EP de The Warning, que fue su gran logro de este año y el que lanza finalmente la gira que van a hacer este año. Todas las canciones son magníficas, incluida la que está en español, Martirio. Sí, Martirio, que no es la que más me gusta del álbum, sin duda alguna. Probablemente lo que más me gusta del álbum es Zeta o Disciple. Me gusta mucho Zeta porque, como lo comentaba yo con ellas, están hablando de lo que vive su generación, la gente que tiene hoy 20 años. Y si el rock no le habla a la gente, si el rockero no le habla a la gente de su generación, está frito. Evidentemente Deep Purple con sus discos de hoy me habla más a mí, pero oírlas a ellas contar las historias y las preocupaciones de su generación me parece fantástico. Y por último les recomiendo Paint the Roses, Pinta las Rosas, del Larkin Poe y New Deco Ensemble. No es un disco original, son canciones a lo largo de la larga ya historia de Larkin Poe, pero que están tocadas con una orquesta que se llama precisamente el New Deco Ensemble. Ellas generalmente cantan o ellas dos solas, Rebeca con la guitarra eléctrica o acústica y Megan tocando la lap steel adaptada para poderla tocar de pie. Toca una Rickenbacker preciosa, o con un baterista y un bajista que las apoyan. Entonces es la primera vez que Larkin Poe se presenta con una orquesta, y la orquesta evidentemente es fan, o por lo menos el que hace los arreglos y el director de la orquesta es enormemente fan de Larkin Poe, y el resultado pues es maravilloso. Eso, señores, es la pequeña serenata de hoy, mis recomendaciones para este año.